nos damos cuenta de algunas cosas, ¿no es cierto? Cuando uno veía a muchos colegas que hacen cirugía, ¿no es cierto? Y como que hay algo que no cierra muchas veces, que es el concepto del abordaje, ¿ya? Que es lo que yo les decía ayer. Yo les decía ayer que el abordaje es el conjunto de gestos y pasos necesarios para llegar al punto de interés quirúrgico, sea donde esté. Puede ser un abordaje muy simple, puede ser muy complejo. Y pueden haber varios abordajes para el mismo procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, yo hablo mucho de mínima invasión, porque es lo que yo hago. Entonces, la mínima invasión es un tipo de abordaje, no es una técnica. ¿Ya? Es un error decir que es una técnica, es un abordaje. Es un abordaje muy fancy, ¿ya? Pero es un abordaje, ¿ya? Y que impacta súper positivamente en nuestro paciente, etcétera, 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 pero sigue siendo una abordaje, ¿ya? También hay maniobras que están súper bien descritas y que muchas veces las hacemos en forma intuitiva, pero la idea es tener claro cuáles son las posibilidades para después, para que en el fondo podamos hacer lo que hablamos ayer, ¿no es cierto? Por eso esta conferencia de hoy tiene que ver con lo que hablamos ayer, que tiene que ver con planificación. Entonces, cuando yo hago una planificación quirúrgica, yo necesito definir pasos. Y para definir esos pasos, necesito definir gestos. Y cuando hablo de abordaje, yo no digo, bueno, y voy a llegar al riñón izquierdo. ¿Cómo? Como pueda. No, debiese haber una serie de maniobras, maniobras o gestos que me permitan llegar hasta ahí, ¿ya? Y esas cosas pueden estar muy bien definidas, y eso es lo que queremos revisar hoy, ¿no es cierto?, en abordajes quirúrgicos de tórax y abdomen, porque hay consideraciones que no solo son las incisiones, ¿no es cierto? No solo es la incisión, que es una parte importante del abordaje, pero también hay otras maniobras que nos pueden ayudar a llegar a nuestro punto interquirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de abordaje, la definición, eh, los tipos por área, vamos a hablar de tórax, abdomen y un poquito de cuello, muy poquito, porque se supone que no entra en el tópico, pero como yo a mí siempre me gustan las cosas de cosas de más, así que voy a hablar también un poquito de abordaje de cuello. Entonces, ¿qué es un abordaje quirúrgico? Lo que les decía, ¿no es cierto? Es el conjunto de maniobras y gestos quirúrgicos que, en conjunto, permiten el acceso a la zona de interés quirúrgica de manera suficiente para lograr los objetivos procedimentales. Entonces, ¿se acuerdan de los objetivos procedimentales, no es cierto? Son los que están dentro del mismo procedimiento, no los grandes objetivos quirúrgicos. Ejemplo, ¿no es cierto? Para hacer una nefrectomía total, perdón. Ejemplo, una cirugía. Yo les dije que el primer nombre es el procedimiento, lo que vamos a hacer, que tiene que ver con el objetivo terapéutico, ¿no es cierto? Un apellido usualmente tiene que ver con la radicalidad, especialmente si es oncológico, ¿ya? Si es oncológico, tenemos que ver la radicalidad y hay diferencia entre total, radical, unilateral, parcial, ¿sí? En este caso hay una técnica y todo lo demás de todo lo que sigue en este caso es el abordaje. Lumbotomía retroperitoneal. Es decir, ¿qué me dice esto del nombre? ¿Dónde va a ser la incisión? Incisión en la zona lumbar. Y voy a llegar hasta el espacio retroperitoneal. No voy a llegar al espacio peritoneal. Por lo tanto, es una técnica completamente diferente. El abordaje define la técnica. ¿Mm? Entonces, la disección peduncular en este caso va a ser de lateral a medial, no de medial a lateral como solemos hacerlo, y no vamos a hacer incisiones peritoneales, ¿ya? Esto es solo un ejemplo para darnos cuenta que el abordaje incide profundamente, ¿no es cierto?, en el procedimiento en sí, ¿ya? Existen abordajes abiertos y videoasistidos, ¿no es cierto? Existen los laparoscópicos, los toracoscópicos, también voy a hablar un poco de PATS, que es cirugía torácica asistida por video, retroperitoneoscópico y subcutáneo en el cuello. Entonces, eh, hablando de algunos abordajes comunes del tórax, vamos a empezar con tórax desde el punto de vista muy general, muy simple, ¿no es cierto? Para el abordaje de tórax, usualmente uno necesita algo perdón, disculpen, un, ¿cómo se llama? Un enano apareció aquí. Oye, lapsus. Le, Ayer le era un gato pido, ayer era un gato ah, con el Doki. le pido disculpas. Bueno, le dije que no había. Hay que no. Sí, Pedro,
Disculpe, se le perdió la tijera. Ya, entonces, instrumentos esenciales en abordajes torácicos. Probablemente han visto esto. Voy a poner ¿cómo se llama esto? El puntero láser, para que se vea mejor. Yo creo que han visto esto. En alguna parte esto es un separador fino quieto. ¿Ya? Probablemente el separador torácico que más se utiliza, ¿no? Sé, tiene la característica de una cremallera, lo cual lo hace mucho más fuerte. No se requiere la fuerza ni de la mano ni de las muñecas para poder separar. Pensado que las costillas tienen una retracción extremadamente fuerte, especialmente en animales grandes. En pacientes pequeños no es tanto. Uno perfectamente puede usar, por ejemplo, un separador Collin, por ejemplo. No obstante, este es un separador que está diseñado, ¿no? Por el doctor Finoquieto, gran cardiocirujano argentino, eh, para específicamente el abordaje de tórax. Nunca jamás olvidemos nuestro aspirador. ¿Ya? Así como ayer les decía que en cirugía avanzada no podemos trabajar sin electrocirugía, aquí están las piezas bipolares, por ejemplo, monopolar. También tenemos que dejar de pensar que la aspiración es algo que no es esencial o que es facultativo. ¿Ya? La aspiración es una herramienta que se utiliza en todo procedimiento quirúrgico, por ejemplo, en neurocirugía es vital, ¿no es cierto? Entonces, debemos acostumbrarnos a tener disponible siempre aspiración en nuestro pabellón. El tórax es particularmente importante. ¿Ya? Usualmente necesitamos magnificación y también vamos a usar, dependiendo del abordaje, por ejemplo, para esternotomías, que es lo que les voy a explicar ahora, cera de hueso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un corte de un hueso en donde la esponjosa tiene mucha irrigación, hay mucha sangre. De hecho, la esponjosa del esternera, donde uno puede tomar una muestra para un mielograma. Por lo tanto, la cera de hueso nos permite controlar esa hemorragia que no va a ser muy intensa, más sí bastante molesta desde el punto de vista de visualización. Doc, no lo entiendo. Empezar ¿Cera? con ¿Cera de hueso? cera, cera de Cera. hueso, sí. O sea, ¿Cera cera qué? para hueso, Ya, no, no, si para no, hueso, si, sí. no, si No es sé cera que de es de hueso, hueso sí. ya, pero Es ya, cera para cera. hueso, Ya. ¿ya? Wax, es cera estéril, ¿ya? Y la gracia de la cera es que si uno la pone en el hueso, no se me ocurre poner un video de eso, eh, tapa las trabéculas del hueso esponjoso y deja de sangrar. Es súper útil, se usa también en neurocirugía eh, y no vale nada, y es súper útil. En este caso no es reemplazable por gelita, gel foam, como le dice por ahí, la gelita, que no tiene esa función, y ni tampoco por algún otro tipo de coagulante que además va a ser extremadamente caro cubrir toda la incisión external, porque un parchecito de este porte vale como casi 60.000 pesos, entonces no tiene mucho sentido usar de estos coagulantes muy avanzados como Liostip o Surgicel o ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, la cera anda súper bien. ¿Ya? Bueno, este es el típico, esta es una imagen del libro del Karen Tobias, se me olvidó poner la cita, ya, pero lo digo, este es una figura del Karen Tobias. Esto es un abordaje que prácticamente no se usa en la actualidad, ¿ya? Es muy útil, es el abordaje de elección para la exploración bilateral de la cavidad torácica, es decir, cuando yo quiero abordar tanto el derecho como el izquierdo, para lesiones, masas, ¿no es cierto?, mediastinales, craneales, como los timomas, o cualquiera que envuelve en la vena cava craneal. Eh, También sirve para abordar el ventrículo derecho, que va a ser lo primero que ustedes van a ver, para otra enfermedad. Y algunas cosas que también involucran la exploración abdominal, porque la mayoría de las tecnotomías finalmente son abordajes torácicos y abdominales mixtos, ¿ya? También son muy útiles para lobectomías pulmonares. No obstante, en la actualidad tenemos tecnologías mucho mejores que esta técnica, ¿ya? El problema de esta técnica es que, como ustedes ven, es necesaria una estenotomía, es súper dolorosa, es súper difícil de controlar el postoperatorio y tampoco tenemos gran exposición, ¿no es cierto?, a nuestros pacientes, a diferencia del humano, que debido a la posición de nuestro tórax, la forma de nuestro tórax, ¿no es cierto?, la esternotomía es la forma ideal de abordar el tórax, ¿ya? En cambio, en pequeños animales, perro y gato, ¿no es cierto?, no es tan así, ¿ya? Igualmente, la incisión es mediana, nos vamos a encontrar con dos grupos musculares, el pectoral superficial y el pectoral profundo, lo van a diferenciar por la forma de las fibras musculares, el pectoral superficial son transversales y el pectoral profundo tienden a ser oblicuos hasta el miembro, ¿cierto? En el punto en que se dividen estas fibras musculares es donde uno hace la incisión, ¿ya? Hasta llegar al esternón, donde la separación debe ser justo en medio de la esternera, ¿ya? Entre esternera y esternera, usualmente se usa una sierra oscilante, aunque se puede usar una sierra de mano, ¿ya? Algunas condiciones, bueno, aquí hay un close-up en el fondo de la musculatura, ¿no es cierto? Esto es el pectoral profundo, el pectoral superficial, y aquí hay algunas consideraciones. Recuerden que en la primera esternera está el manubrio esternal, ¿no es cierto?, que excede más allá de la cúpula pleural y por lo tanto es como extratorácico. No obstante, muchas veces tenemos que involucrarlo en la esternotomía. Debemos considerar también la estructura vascular importante, evidentemente la yugular y evidentemente el tronco vagosimpático, ¿no es cierto? El tronco vagosimpático es aquí no está tan bien representado porque no se ve así. Se ve todo como un solo tubo porque está envuelto en una membrana común en la cual se encuentra el tronco vagosimpático, la carótida común y la yugular interna. Esas son probablemente las estructuras importantes que salen del tórax hacia la cabeza,
Además de algunos nervios, ¿no es cierto? El nervio cervical superior, superficial, ¿no es cierto? Y algunas otras cosas más. ¿Ya? Porque la mayoría de las otras estructuras van hacia el brazo, ¿no es cierto? Está la subclavia, la axilar y la torácica interna. ¿Por qué la incisión tiene que ser exactamente mediana? Porque como ustedes recordarán, desde la subclavia, la arteria subclavia salen 5 arterias, ¿no es cierto? Ya se acuerdan que con una mano uno se acuerda, ¿no es cierto? Con la mano está la cervical superficial, la axilar, la carótida y todo lo demás. ¿Ya? Una de ellas es la torácica interna. ¿Ya? La torácica interna se devuelve y se va tapizando en el fondo el piso del tórax, pero es paramediana. Si uno se va un poco para el lateral, va a dañar esa arteria y sangra muchísimo porque viene directamente de la subclavia subiendo de la aorta. ¿Ya? Ya, entonces, ¿por qué pongo esta imagen que también incluye algunos músculos del cuello? ¿Ya? Como por ejemplo, eh, el esternocefálico, ese músculo de ahí es el esternocefálico, ¿ya? Y está el esternoioideo y debajo está el esternotiroideo. Porque muchas veces, porque existen también dos tipos de subabordajes por esternotomía o tórax mediano, ¿ya? Que son la esternotomía cranealizada, ¿no es cierto? Que incluye, el manubrio esternal y por lo tanto separa los músculos que le acabo de mencionar y nos permite acceso hasta la tráquea y el timo, ¿no es cierto? Y el caudalizado, ¿ya? Son dos abordajes, ¿ya? Esternotomía craneal y esternotomía caudal. El craneal nos permite tener abordaje al corazón, a los lobos craneales del pulmón, de los ambos pulmones, pero también de la tráquea, incluso cervical, ¿ya? En cambio, el caudalizado es transdiafragmático, de hecho es muy difícil separar el tórax si que no llegó hasta la incisión abdominal. Este incluye, a diferencia del anterior, incluye el proceso cifoidio y como dije, es transdiafragmático, por lo tanto vamos a tener acceso tanto a la cavidad torácica caudal, el corazón, los caudales y el diafragma y por lo tanto la cava caudal, como a la cara diafragmática del hígado y algunas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ejemplo, las lesiones cabales, este es un cabal caudales, esta es una muy buena abordaje para, para ello. ¿Sí? Perdón. Algunas otras consideraciones, la musculatura del tórax es bien complicada, especialmente cerca de los miembros torácicos. Ustedes saben que están los músculos extrínsecos del miembro torácico y algunos otros músculos que son importantes, por ejemplo, el serrato dorsal craneal, el serrato ventral, ¿no es cierto? Eh, y el escaleno, que se está acá. Mira, este es el escaleno. Que son músculos que van a insertarse en diferentes lugares de las costillas. Por lo tanto, los abordajes intercostales suelen ser un poco más complejos, especialmente cranealizados, de lo que uno podría pensar. ¿Ya? Este es un esquema de la irrigación y la inervación de la pared torácica, ¿ya? Que incluye la irrigación, la arteria, ¿no es cierto? Y el nervio, que usualmente van en el borde caudal de la costilla. Como ustedes saben, una incisión intercostal siempre debe ser o en el borde craneal de la costilla o al medio del espacio intercostal, ¿ya? Porque si no van a dañar la estructura vasculonerviosa. Y para que sepan el orden, recuerden que ellas van. Ven, arteria, nervio, en ese orden, ¿no es cierto? Entonces, el abordaje intercostal, la toracotomía lateral, evidentemente es realizada en una decúbito lateral, la incisión, ¿no es cierto?, de piel, después subcutáneo, y luego vamos a encontrar una serie de músculos, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de planos. Algunos vamos a encontrar los serratos y otros solamente, cuando son más caudalizados, vamos a encontrar solamente el ancho dorsal. Eso es un abordaje mucho más simple. Vamos a encontrar el ancho dorsal y luego los intercostales, nada más. Pero si vamos hacia el craneal, nos vamos a encontrar con esta figura, ¿no es cierto? Con los serratos dorsal y ventrales, con el escaleno, dependiendo de la altura, si nos vamos hacia ventral, incluso con la parte inicial del recto, ¿ya? Por lo tanto, es importante considerar que hay mucha miotomía en este abordaje. O sea, vamos a cortar mucho músculo, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, la electrocirugía aquí es muy, muy, muy relevante. eh, y tenemos que también recordar cómo van los grupos musculares para después hacer la reconstrucción.
Así que no me vayan a unir después el escaleno con el cerrato. Capaz que el perro termine caminando para el lado. Es broma eso. El abordaje es, recuerden siempre, es incisión por músculo. En este caso, si se fijan, aquí cortamos este músculo, pero este músculo que es el cerrato lo separamos. Siempre tratamos de separar los músculos si es que es posible. Luego la miotomía del intercostal y siempre debemos llegar hasta la pleura. Nunca se pasen con la pleura, hasta la pleura, eh, nunca incidan la pleura de tener toda la incisión muscular lista. Cuando ya tienen toda la incisión muscular lista, coagulada y sin problemas, ahí recién inciden la pleura y es el momento de avisarle a nuestro anestesista que estamos generando neumotórax, ¿no es cierto? Y aquí esta figura yo les muestro, vamos a encontrar algo así. O sea, vamos a ver puro pulmón. Y aquí uno dice, ¿qué demonios hago ahora? ¿No es cierto? No veo nada. Y aquí es muy importante considerar el siguiente, las siguientes consideraciones de este abordaje. El abordaje intercostal sí o sí requiere al menos una u otra maniobra. Una maniobra es el empaquetamiento pulmonar, es decir, con compresas, siempre dejando una lazada de la compresa fuera del paciente, siempre. Las compresas vienen con un hilo azul, ¿no es cierto? Ese hilo tiene que quedar fuera del paciente, por favor, ¿ya? Entonces, uno es el empaquetamiento pulmonar, empaquetamos con las compresas para comprimir el pulmón y eso también tenemos que informarlo. ¿Por qué? No solamente disminuye el volumen minuto respiratorio, lo cual no suele ser un problema, no sé que haya una enfermedad pulmonar. ¿Por qué no es un problema? Porque en condiciones de anestesia, la ventilación es mucho más eficiente y por lo tanto, y sabemos que los pacientes pueden vivir con un pulmón, de hecho, ¿ya? Y si además tiene un soporte de oxígeno, que no necesariamente debe ser el 100%, idealmente no lo sea, una FIO2 de al menos el doble, ¿no es cierto? 40, 60, 80%, hace que la hematosis sea mucho más eficiente. Por lo tanto, general ese no es el problema, ¿ya? Ni tanto desde el punto de vista de eliminación de CO2, ni también como de oxigenación. Lo que debe saber el anestesista es que está disminuyendo mucho su superficie de intercambio del gas anestésico, ¿ya? Entonces, si estamos trabajando con una anestesia total inhalatoria, cosa que es cada vez más infrecuente, ¿cierto? Usualmente en la actualidad casi todas las anestesias son o mixtas o tibas, ¿ya? Eh, significa que en el fondo la CAM va a cambiar, ¿ya? Porque va a tener menos alvéolos disponibles. Y por lo tanto, si están anestesiándolos solamente con halogenados, con anestesia inhalatoria pura, y no hay ningún cambio, es probable que ese paciente pierda plano en ese momento. Y se despierta un poquito, así que no avisan o no tienen claro. El abordaje intercostal izquierdo nos permite ver toda esta estructura, ¿ya? Como le dije, ahí está la torácica interna. No miento. Ahí está la torácica interna. Nosotros por el lado izquierdo, sacando los pulmones, podemos abordar eh, la estructura izquierda del corazón, parte del timo, pero esencialmente la aorta, el esófago, ¿no es cierto? El mediastino caudal. Y aquí probablemente los ventrículos son el abordaje principal y además la aorta, ¿no es cierto? Para muchos procedimientos que tienen que ver con la aorta, como por ejemplo el PDA, aunque en la actualidad nadie hace cirugía de PDA abierto, ¿no es cierto? Se hace todo por vía endovascular, ¿sí? Esta es la visión que uno ve. Aquí hay un procedimiento ejemplo que es el PDA, ¿no es cierto? El ducto arterioso persistente. Eh, aquí tenemos que tener dos eh, ahí está la aorta, ¿no es cierto? Ahí está la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, y hay dos reparos anatómicos relevantes en esta parte del mediastino. El nervio vago, que siempre lo van a encontrar en la base del corazón, entre la aorta y la cava, perdón, entre la aorta y el tronco pulmonar, ahí van a encontrar el vago, y el nervio frénico, que está en el tercio dorsal del corazón, llegando a la base, pero está más o menos en la mitad. El nervio frénico, como ustedes saben, se origina en el cuello, C5, C6 y C7 y va a inervar el diafragma. Si lo cortan, es probable que tenga dificultad respiratoria. Si es unilateral, puede que no sea fatal, ¿ya? Si es bilateral, vayan despidiéndose del paciente. El nervio vago usualmente no es tan complicado, ¿ya? ¿Por qué?
Porque recuerden que el nervio vago, a esa altura tiene el nervio vago derecho y el izquierdo. Pero al llegar al diafragma, se divide en dos, uno dorsal y una ventral, y al pasar el diafragma, los dorsales con los dorsales se fusionan y los ventrales con los ventrales, formando el tronco vagal dorsal y el tronco vagal ventral, que van a inervar todo el abdomen hasta la mitad derecha del colon transverso. Eso significa que si ustedes cortan una mitad o sea, un lado del vago, ¿no es cierto? Es solamente están quitando la inervación parasimpática parcial de esos sectores del intestino. No es que perdamos toda la mitad del intestino porque las fibras se mezclan, ¿ya? Entonces, usualmente no es fatal e incluso muchas veces asintomático. Eso no significa que vayamos a ir cortando el vago por la vida, ¿no es cierto? A esta altura, si lo cortan en el cuello van a quedar con Horner, porque ahí van las fibras simpáticas que van hacia la cabeza, ¿ya? Pero cuando estamos a la altura del mediastino, en general no genera tanto problema. Recuerden que también el corazón está envuelto en el pericardio. Otro procedimiento que se hace con este tipo de abordaje intercostal izquierdo, ¿no es cierto?, en el cuarto espacio intercostal, es la pericardectomía total. La pericardectomía total consiste en la extracción completa del pericardio y es básicamente la recomendación en pericarditis idiopática, ¿ya? Son solo ejemplos. Por el lado derecho, vemos un escenario diferente. Vemos esencialmente la cava, la ácigos, que nos va a servir de mucho, ¿no es cierto? Obviamente el otro lado del corazón. Y aquí lo importante también se ve el esófago, pero se ve mucho menos. Pero aquí también vamos a encontrar entre la aorta y la vena ácigos, vamos a encontrar el ducto torácico derecho o el conducto torácico, que es la estructura linfática principal, que finalmente va a llegar a descargar su contenido de linfa justamente aquí, en la desembocadura de la ácigos en la cava, o en el atrio, si es que llega directamente al atrio. Se los mencioné porque también es un punto de interés quirúrgico bastante relevante, ¿ya? Ah, miren, tenía una figura para eso. Esta es la estructura linfática y este es el conducto torácico derecho, que en el fondo recolecta toda la linfa del abdomen que viene directamente de la cisterna aquí, del quilo en el abdomen y drena su contenido linfático hacia el tórax. ¿Por qué esto es importante? Porque eh, normalmente aquí no aparece muy bien, pero drena por acá, ¿no es cierto? Llega usualmente por aquí. Porque existe una patología, como ustedes saben, que se llama quilotórax, que es la acumulación de linfa en el tórax. ¿Ya? Hay muchas causas, pero la principal es la que llamamos idiopática. Ahora, realmente la idiopática es por ruptura de alguna vía linfática del tórax, que encontrarla y repararla es imposible, considerando que los vasos sanguíneos son muy pequeños. Por lo tanto, el tratamiento es ligar este, este conducto de manera de que la mayoría de la linfa que es producida en el abdomen o es drenada desde el abdomen, no llega hasta el tórax y por lo tanto no se pueda perder ni verter en el tórax. ¿Ya? Ya. No, no se vierta el tórax, por lo tanto evitamos, ¿no es cierto?, que en el fondo se acumule linfa en el tórax. Otra cosa importante que había olvidado anteriormente, en los abordajes intercostales también podemos acceder a los linfonodos principales Pe- mediastinales, que son los Perdón, Doc, trapeobronquiales. ¿Sí? perdón, Doc, en ese caso se corta No, el se cordón. liga, Solo se liga. se le pone un clip. Si tú lo Correcto. cortas, hay una muy buena Claro. chance de que se vuelva a Ya. poder canalizar. Ay, más Y de encima. hecho, qué bueno lo que dije. Bueno, esto igual lo quiero ver cuando lleguemos a esta cirugía. Estamos hablando como la Claro, parte pero muy básica, pero hay un estudio muy interesante de mi amigo Amit Singh, que intentó poner un sellador, sellar el vaso sanguíneo, o sea, perdón, el vaso linfático, con estos selladores que les mostré ayer, con los bipolar avanzados, ¿ya? Y efectivamente lo sellaba, pero 3 meses después se reperfundía. Y uno dice, pero si estos selladores están hechos para arterias, imagínense se reperfunde una arteria después de eso, sangraría y se morirían 3 meses después. Ya, la razón es porque el tipo de colágeno es diferente. El tipo de colágeno de la pared linfática es diferente al tipo de colágeno de la pared arterial. Es por eso que estos selladores de vasos se deben usar solamente para lo que fueron diseñados. ¿Ya?
que los veterinarios somos campeones para usar cosas que son diseñadas por otra cosa. Así que por eso lo digo. Oh, qué mentiroso, ¿cuándo? Me incluyo en eso. O sea, media presión intracraniana con una manguera de mariposa, así que con eso te lo digo. Pero bueno, volviendo a lo que vemos en el abordaje. Por el lado derecho vamos a ver dos grupos linfáticos. El tráqueo bronquial derecho, ¿no es cierto? Que lo vamos a encontrar justo en este ángulo que hace elásticos, que hace elásticos, y el central. Tanto el linfonodo tráqueo bronquial derecho como el central se ven por el lado derecho. Aunque el central se llama central, realmente está al lado derecho. ¿Ya? Solo el izquierdo, que está ahí debajo de la aorta, se ve por el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, dependiendo qué linfonodo ustedes quieren extraer o biopsiar, ¿no es cierto? Deben considerar el abordaje intercostal si van a hacer esta cirugía abierta. Aquí hay un ejemplo, esta es una foto de una ligadura del conducto torácico derecho. En este caso, lo que se hizo fue inyectar en un linfonodo perdón, abdominal, ¿ya? Usualmente se hace el iliocólico, se inyecta azul de metileno. Y con ese azul de metileno drena, se va por el conducto linfático y te marca el conducto linfático. Ese de ahí es. ¿Lo ven? Porque esa no, esa es la vena ácigos. Y esta de abajo es la aorta. Siempre va a estar entre la aorta y la columna. Entonces es súper chiquitito, ¿ya? No es como en los monos, tampoco es verde, es transparente, ¿ya? Eh, entonces lo tenemos que marcar. Actualmente nosotros lo hacemos con verde indocenina, que es un fluoróforo que permite, al inyectar esto, igual se sigue inyectando, se puede inyectar en un linfonodo abdominal o en la membrana intercostal, o sea, interdigital, o en el linfonodo popliteo o en el cojinete plantar. En mi experiencia siempre va a marcar mejor inyectando un linfonodo abdominal, mediastinal. Y la gracia del ICG, ¿no es cierto?, que el verde endocenina, es que brilla. Entonces, con una cámara especial, no puede ser cualquier cámara, uno puede ver a través de las membranas hasta donde esté. ¿Por qué es importante marcarlo? No solamente porque no se ve tan fácilmente, sino porque en animales, perros y gatos, este conducto es extremadamente variable. Pueden ser dos, pueden ser tres, puede ser un plexo. No es un solo conducto como en humanos que se conoce como conducto torácico derecho. ¿Ya? En perros incluso puede ser derecho e izquierdo. ¿Ya? Uno muchas veces tiene que llegar con la disección hasta el otro emitórax. ¿Ya? Y este es un abordaje intercostal. Esto es un abordaje intercostal dorsal del décimo espacio intercostal, o sea, bien caudalizado. Antes que lo olvide, aquí no están los pulmones, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero operar un pulmón, un lobo craneal, ¿no es cierto? Usualmente el abordaje es caudalizado, o sea, es cambiado el abordaje. Uno no necesariamente llega al lugar de la lesión, ¿ya? Para tener una mejor visualización de la base, ¿ya? Solamente eso iba a ser el comentario. Eso en tumores muy grandes. Cuando son chicos, también. Se operan. Hay otros abordajes torácicos, ¿sí? Por ejemplo, el cuando son chicos, también. Se operan. Hay otros abordajes torácicos, ¿sí? Por ejemplo, el
son chicos también. Sí, hay otros abordajes torácicos, ¿sí? Por ejemplo, el, lugar de la súper para tener una mejor visualización de la base. Solamente eso iba a ser el comentario. Eso en tumores muy grandes. Cuando son chicos también. Sí, hay otros abordajes torácicos, ¿sí?
muy grandes. Cuando son chicos, también. Sí, hay otros abordajes torácicos, ¿sí? Por ejemplo, el- el- la toracotomía transdiafragmática. ¿Ya? Es que es bastante frecuente en cirugías abdominales que debo atravesar el diafragma. ¿Ya? Por ejemplo, es muy común en urgencias cuando uno quiere hacer una reanimación cardiopulmonar y es mucho más fácil hacer una incisión diafragmática para que el corazón y hacer un masaje directo. No obstante, eso no necesariamente tiene que ser de urgencia. Hay varios tipos de abordajes transdiafragmáticos. Uno es la hiatodisección, es decir, uno puede hacer una disección de la cruz derecha y la cruz izquierda, que es básicamente la unión entre el esófago y la musculatura del diafragma, del hiato diafragmático, con la intención de liberar el esófago. Esto lo hacemos en cirugías esofágicas caudales, por ejemplo, en cáncer esofágico, en tumor esofágico o en enfermedades similares. También hay incisiones diafragmáticas que nosotros las hacemos para acceder, por ejemplo, a la cava, ¿ya? Por ejemplo, en tumores adrenales que están invadiendo la cava y que llegan al tórax, uno hace una incisión diafragmática para poder llegar, ¿no es cierto?, hasta el límite del tumor. Y también ahí existen otros tipos ¿y en qué procedimientos podemos encontrar este tipo de abordaje? En shunt intrahepáticos, por ejemplo. Los shunt intrahepáticos suelen llegar hasta un punto muy cercano al agujero cabal del diafragma y por lo tanto uno tiene que hacer una incisión para ver al otro lado. Esofagiectomía caudal, la extensión de procedimientos, ¿no es cierto?, de la urgencia por RCP. Y también existe este abordaje que es el abordaje paracostal, que es una incisión que sigue la línea de las costillas, y ustedes saben que la última costilla está todavía en el tórax, y en el fondo lo que hacemos es abordar el receso costodiafragmático entre el diafragma y el, las costillas, ¿sí? Este tipo de abordajes pueden ser muy útiles tanto para la cisterna del kilo como la aorta, y también existen otros tipos de abordajes como la toracotomía con costotomía, es decir, extraer, ¿no es cierto?, un segmento de costilla, esto se hace, por ejemplo, en cirugías de cáncer de pared, y finalmente la toracoscopia, que siempre voy a mencionar, y BATS, que es cirugía torácica asistida por video. Les voy a mostrar algún ejemplo. Esto es una costotomía, miren, esto es un caso que tuvimos hace un tiempo, que me pareció súper interesante. Este es un tumor, este es el tumor, se fijan muy grande, y miren lo que vemos. Costilla uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ¿Cuántas costillas tiene el perro? Se me olvidó. Ya son 13. 13, ¿no es cierto? No sé si sé que son. Igual, era tal. Entonces, se fijan, miren esta costilla, el tumor está como de esta manera. ¿Lo ven o no? Como que la costilla limitó el crecimiento del tumor. Bueno, este es un condrosarcoma, es un tumor de la costilla. Pero si se fijan, está comprimiendo el pulmón, está moviendo, incluso moviendo la cava. Miren, está tirando la cava hacia el lado derecho y miren cómo tiene el pobre hígado, todo apachurrado. ¿Ya? Este es el abordaje que elegimos, una costotomía doble, tuvimos que sacar dos costillas eh, y les voy a mostrar algunos videos, voy a sacar el sonido. Entonces, para que vean el tamaño del tumor, ¿sí? Era como una guagua, ¿ven? Gigante. Pesó lo mismo que una guagua. Pero aquí les quiero mostrar el abordaje. Voy a sacar les voy a explicar antes de poner el video ya. Esta es la última costilla, la cola del paciente está hacia la derecha, la cabeza está hacia la izquierda, la columna vertebral está hacia arriba de la pantalla, ¿ya? Esto es el diafragma, no solamente
está hacia la derecha, la cabeza está hacia la izquierda, la columna vertebral está hacia arriba de la pantalla, ¿ya? Esto es el diafragma. No solamente eh, el abordaje. Pues sacar el... Les voy a explicar antes de poner el video, ¿ya? Esta es la última costilla, la cola del paciente está hacia la derecha, la cabeza está hacia la izquierda, la columna vertebral está hacia arriba de la pantalla, ¿ya? Esto es el diafragma. No solamente sacamos un pedazo de todo el tumor con costillas, sino también sacamos una parte del lobo diafragmático el lobo pulmonar diafragmático de ese lado que está invadido. Así que en esta imagen ven una lobectomía parcial más todo ese tumor que se extrajo y además está invadiendo el diafragma. Entonces, fijan el diafragma, aquí hay un hoyo, lo que vemos al otro lado es el estómago, ¿ya? Porque también está invadiendo, entonces también tuvimos que hacer una extracción y a través de esta misma incisión exploramos el abdomen para ver que si el tumor no estaba invadiendo también alguna estructura abdominal. Entonces, esas son las dos lesiones y acá vemos la cava, ¿ya? Esa es la cava caudal. Entonces, a mí me gusta esta imagen porque permite ver muy bien la cava caudal. ¿Cómo que la ven? ¿Se ve? Ya. Esto, en el fondo, a pesar de que tiene mucho más espacio porque le sacamos un pedazo de pulmón, este es un muy buen abordaje para el cava caudal, ¿no es cierto? Una tracotomía intercostal caudalizada, así se ve una intercostal 10. ¿Ya? En este caso está mucho más amplio porque está como el tubo. ¿Ya? Bueno, en este caso también reparamos el defecto con una malla. Previamente, para que no se fuera tan grande, le hicimos un flap. Este es el flap de músculo cutáneo. Y volvimos a reponer el flap. Quedó con aspiración continua subcutánea e intratorácica. Y esto era 2 días postoperatorio. Doc, ¿el diafragma igual le pusieron malla? No, no fue necesario. Sutura directa. Ya. Lo No, no traccionaron fue tan nomás. grande el efecto. Sí, Ah, no, es ya. que el efecto no era tan grande. Ah, Ahí la ya. foto sería medio más grande, pero era como de este porte. Como una moneda grande. Ah, ya, chiquito. Afortunadamente. Chiquitito, Si dije se yo, fijan, es quedó un paciente abierto. muy joven. Se fijan que es un paciente joven. Sí, Y se ojo, ve bebé. la edad no es sinónimo de que no puede ser cáncer. No, claramente. Bueno, estos son abordajes toracoscópicos. La toracoscopia se define como el uso de instrumentos videoasistidos totales, ¿no es cierto?, para la exploración y el procedimiento quirúrgico intratorácico, ¿no es cierto? Para eso tenemos ciertos puertos que son especiales, usamos una cámara, pinzas especiales,
Y hay muchos procedimientos que se hacen por vía toracoscópica. Probablemente el más frecuente es la pericardectomía o la ventana pericárdica toracoscópica. Es lejos, ¿no es cierto?, el principal procedimiento que se hace por esta vía. Hay varios tipos de abordaje. Este es el probablemente más común, el abordaje en supino, paciente en supino. Uno pone la cámara en el espacio entre la costilla y el proceso sifoideo. Ahí uno llega al tórax. Y usualmente uno usa dos puertos del mismo lado, o también uno puede hacer del lado contrario. Ahora, hay muchos otros procedimientos que se pueden hacer así. Nosotros sacamos tumores mediastinales y muchas otras cosas en esta misma posición. Afortunadamente, debido a la posición supina, con el paciente en ventilación mecánica, no es necesario hacer empaquetamiento ni colapso pulmonar. ¿Ya? La gravedad es suficiente para que nos dé espacio para operar. ¿Ya? Ahora, cuando queremos hacer un abordaje de pulmón, esto es lo que yo les decía antes, los abordajes de pulmón son si la lesión es craneal, los instrumentos se ponen caudales, y si la lesión es caudal, los instrumentos se ponen craneales. ¿Ya? Y aquí también está el constructo toracoscópico, para lo mismo que les mostré del conducto torácico, para la ligadura del conducto torácico, esta es la versión toracoscópica de la misma cirugía. Nosotros utilizamos estos puertos en el espacio 8, 9 y 10 intercostal, bien dorsal. Acá está la columna vertebral, la cabeza del paciente está a la derecha, esta es el arco costal, ¿no es cierto? Y aquí lo que hicimos fue una pequeña incisión y utilizamos este separador. Este es un separador de herida, protector de herida, que es muy, extremadamente útil, es probablemente lo que más usamos en este tiempo, que en el fondo tiene adentro un anillo. Después les voy a mostrar, ahí tengo una clase más adelante que les muestro cómo se funciona en un video, y también van a tener en el práctico de simulación, lo van a usar, para que vean cómo se usa. Tiene un anillo interno y uno externo, y al rotar en sí mismo eh, como un calcetín, ¿no es cierto? El plástico se va estirando, lo cual protege la herida. Esto sirve mucho para cáncer, y también nos genera una separación. Con esta pequeña incisión, nosotros buscamos un linfonodo e inyectamos el azul de metileno o el verde indocenina para luego meter la cámara y ver dónde está la lesión. Algo así se ve un abordaje de pericardio, ¿no es cierto? El paciente en cúbito supino, este es el puerto parasifoideo y los dos puertos de trabajo. Miren, ese es un armónico, ¿se acuerdan? Este es un bisturí ultrasónico. El primer paso en este caso es cortar el mediastino ventral. Luego vemos que es un pericardio que está muy lleno, muy tenso, ¿no es cierto? Con mucho líquido. Créanme que se voy a adelantar un poquito. Ahí está un puerto, después se pone otro puerto. Y aquí lo que hicimos, me adelanté demasiado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una incisión. Esto no es el corazón, es el pericardio. Entonces hacemos una incisión con el ultrasónico. Ahí está. Y va a salir mucho líquido. No hay que asustarse porque es sangre. Y aspiramos el contenido. Recuerden que uno trata de que no esté vacío el pericardio cuando uno va a operar. ¿Ya? Uno le pide a los que no se hagan, no pueden haber más de 3 o sea, pericardiocentesis antes de la cirugía. Nunca lleguen a la tercera. La tercera se pone un catéter. Y traten de no dejarlo vacío, vacío, vacío. Ahora, como va a haber mejor espacio, va a haber más espacio, inmediatamente va a mejorar la calidad de visión. ¿Se fijan que se ve mucho mejor? Es porque el pericardio está tan cerca de la cámara que evita la visualización. Bueno, ahí uno aspira y luego con el dispositivo uno va haciendo la ventana y ahí lo que uno ve acá abajo es el corazón latiendo. ¿Ya? Sí. Fíjese en lo rugoso que está el pericardio, en este caso una pericarditis idiopática. Por supuesto, eso se da biopsia también, para la confirmación. Ahí ven el corazón latiendo. Y usualmente también hacemos una pericardioscopía, metemos la cámara entre el pericardio y el corazón, para ver si encontramos alguna masa. Usualmente encontramos si tenemos alguna sospecha de un quimodectoma. Ahora, yo les dije, Perdón, Doc, ¿eso queda así? sí, pues esa es la idea, porque va a Ok, seguir tirando líquido. Ajá, correcto, ya. Por acá yo les dije, acá, les dije que para poder ver algo en el tórax hay dos alternativas. Y les dije una nomás. Les dije que una, en cirugía abierta, es el empaquetamiento con compresas. ¿Se acuerdan que les dije eso? Bueno, existe otra alternativa que para mí gusta mucho mejor, que es la ventilación unipulmonar, ¿ya? OLV por One Lung Ventilation. ¿Ya? La ventilación unipulmonar nos permite tener una mejor visualización, y esto sirve para cirugía abierta como cirugía laparoscópica, por ejemplo. Una mejor visualización de todo el campo operatorio, y es necesaria en cirugía pulmonar. Cirugía abierta como cirugía laparoscópica, por si acaso. Una mejor visualización de todo el campo operatorio, y es necesaria en cirugía pulmonar neoplásica. Es decir, si queremos sacar un tumor pulmonar, tenemos que hacer ventilación unipulmonar. Hay muchas alternativas de intubación de ventilación unipulmonar. Existen los tubos monobronquiales o unibronquiales, que es muy difícil de encontrar para animales porque están diseñados para humanos. Pero hay dispositivos que son de bloqueo, que hacen lo contrario. No es que uno intube el bronquio que quiere ventilar, lo que hace es bloquear el bronquio que no quiere ventilar.
Entonces hay varios dispositivos, este es el que usamos nosotros, el ARNDT, el ARNST, ARNDT, ¿ya? Y de la marca Cook, este es el que usamos nosotros. También existen muchos otros, por ejemplo el Easy Blocker, EZ Blocker, que la diferencia es que viene, el Easy Blocker viene con dos catéteres, uno para cada bronquio y uno elige cuál inflar, ¿ya? El problema es que es más rígido, ¿ya? Y no tiene todos los tamaños, viene con un tamaño único, ¿ya? En cambio el RNT, tiene una característica que esto se conecta al tubo orotraqueal, es el tubo orotraqueal del paciente, por el lado viene un conector que va hacia la máquina de anestesia, tiene otra entrada que tiene una silicona, ¿no es cierto?, que lo deja sellado, donde uno mete este catéter que tiene en la punta un balón, y por la parte trasera tiene una tapa donde uno pone un broncoscopio. Entonces uno lo que hace es, al meter el broncoscopio, ¿no es cierto?, en la punta del RNT, como ustedes lo ven, tiene una especie de sutura, como un cordelito. Uno enhebra con el broncoscopio ese cordel, como lo muestra la figura. Uno en el broncoscopio va hacia el bronco que uno quiere bloquear y luego empuja el RNT que va a seguir la sutura, ¿no es cierto?, hasta el bronquio donde yo quiero bloquear. Inflo el balón con el tubo que queda inflado, saco el broncoscopio y en ese caso va a quedar solamente ventilándose el bronquio contralateral. Aquí les voy a mostrar un video para que vean cómo funciona. Entonces el RNT se pone en este puerto lateral, esto viene con el kit, ¿no es cierto? Abrimos la válvula, ponemos el bronco, fíjense ahí está el hilo, el asa, no sé lo que hace. Ahí. Y uno tiene que pasar por dentro de ese hilo en el fondo, y luego con el endoscopio uno busca el bronco que desea bloquear. ¿Sí? Bueno, la gracia del RNT, además de que está graduado, que viene en varios tamaños, y hay un tamaño neonatal que nos sirve muy bien para pacientes muy pequeños, para nuestros pacientes muy pequeños. En cambio, el Easy Blocker tiene un solo tamaño y solamente sirve para pacientes de más de 15 kilos, según mi experiencia. Miren, aquí está el broncoscopio, aquí estoy viendo lo que vemos con el broncoscopio, y ahí empezamos a empujar. A veces es un poco difícil, debo decirlo, porque además hay que soltar la válvula hasta que aparezca en la punta, ¿no es cierto?, el bronco. Yo voy a poner aquí lo que estamos viendo adentro. Esta es la carina, este es un bronquio, este es el otro bronquio, que es el que estamos bloqueando, y siempre hacemos la prueba. Inflamos el balón, luego desinflamos el balón, para asegurarnos que estamos bien posicionados, e inflamos el balón nuevamente para empezar la cirugía. ¿Sí? El bronquio izquierdo, si se fijaron. ¿Y el pulmón cuánto se demora en colapsarse o es inmediato? Inmediato. Ah, O sea, 2 o 3 ciclos. ya. Entre que nos vestimos ya está bloqueado. Ya está. Está colapsándose. Bueno, ahora lo hacen los anestesistas, ¿no? Y esta es una visión tracoscópica de un pulmón bloqueado. Entonces, para que se ubiquen, allá al fondo está la cúpula pleural, es decir, la parte más craneal. A la derecha está la pared costal, hacia abajo está la columna vertebral, este de acá es el corazón. Y hacia atrás de la cámara está el diafragma. Entonces, aquí se fijan, aquí está la arteria y venas pulmonares. Vemos cómo está completamente, miren, la arteria y venas pulmonares caudales, las craneales, y este tubo acá en la aorta. Y este es el receso costodiafragmático, este es el diafragma, mediastino caudal y el saco pericárdico. Lo pongo, ¿no? Ya, allá está la subclavia, no se alcanza a ver, es el lobo craneal, ese es la aorta, ¿cierto? Aquí están las arterias pulmonares, craneales y caudales, acá aparece de nuevo la aorta, y acá está el diafragma y a la derecha está la costilla. Entonces, claramente tenemos mucho espacio y mucha visualización, insisto, esto no es solamente para cirugía trocoscópica, también para cirugía abierta, porque nos permite, ¿no es cierto?, el acceso. Imagínense si vamos a hacer que se lo voy a mostrar en cirugía de loectomía, en la parte de cáncer, ¿no? Eso es en 2 módulos más, les voy a mostrar cómo hacemos, ¿no es cierto?, la lobectomía radical pulmonar a esta altura. No hacemos la parcial que cortamos el lobo, sino podemos ligar arteria y vena y bronquio por separado, gracias a esta tecnología. Bueno, y también existe el BATS. ¿Ya? El BATS es una técnica que se llama así, Video Assisted Thoracic Surgery, que es una mezcla entre cirugía abierta y tracoscópica. Es decir, es cirugía que tiene incisiones más grandes, que uno realmente usa instrumental normal de tórax, pero incisiones que no son tan extensas y que asistimos con una cámara. Es decir, vemos por fuera y vemos por la cámara. Entonces aquí les voy a mostrar, esta es una timectomía más lobectomía bilateral, lobectomía pulmonar craneal bilateral más timectomía. El paciente tiene 2 incisiones intercostales, pero si se fijan son incisiones que no son todas las partes intercostales, no vamos desde el ángulo costovertebral hasta la esternebra, o sea, perdón, claro, es una incisión que es 1/3 del espacio, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo tengo la cámara dentro, esa luz en la cámara, entonces yo puedo ver a través de la incisión, a través de la cámara, y puedo usar instrumental tradicional, ¿ya? Y este separador es el que yo le había mencionado que está acá, ¿ya?
Vamos a pasar a abordajes abdominales. Esta es un poquito más larga. ¿Quieren un descanso? ¿Cinco Bueno, un minutitos? ratito. ¿Mm? Ya, 5 minutitos.